que abrazar la fe, aunque se dice muy fácil, para el que cree todo es posible. No sé si me estoy explicando. Porque miren, nosotros cada día salimos a la calle y nos enfrentamos con diferentes situaciones. Pero Dios tiene el control de todo. Miren, esta semana yo siempre le digo a la gente, yo a veces cuento testimonio, pero para mí eso, a lo mejor para los demás son algo, ¿cómo se llama? Banal, algo muy sencillo. Pero para mí no, y para mí eso me incrementa la fe. Esta semana yo fui a llevar a mi hija a Menor, a llevarla a un lugar. Y resulta ser que yo iba a hacer una diligencia en otro lugar, pero cuando voy haciendo la diligencia, siento que el carro empieza con una falla. ¿Cuánto le da gloria a Dios cuando el carro empieza con una falla? Todos. Hay que darle gloria a Dios. Pero resulta ser que una de esas decido devolverme. Dije, no, me voy a devolver, no vaya a ser que de repente el carro se ponga con algo. Y resulta ser que cuando yo me devuelvo, ya viniendo en plena carretera, el carro empieza a fallarme más. Yo digo, wow, Señor. Bueno, Señor, gracias. E intenté detenerme en ese momento y el carro reaccionó. Y sigo y el carro de repente sigue y al ratico vuelve otra vez. E intenté detenerme y el carro vuelve a reaccionar. Pero llegando a un semáforo, en ese momento el carro se apaga. Y cuando el carro se apaga en ese momento, yo recuerdo, y Dios es testigo, recuerdo que yo le intento prender y no me prende y le dije, Señor, gracias. Pero estoy aquí. Tú sabes que yo no sé nada de mecánica ni cómo mover el carro, pero tú sí sabes. Así que aquí me voy a quedar a algo. Miren, literalmente, esta fue mi oración. Y en ese momento me entra una llamada. Cuando me entra una llamada me dice, pastor, ¿cómo estás? Yo, bien, en bendición. Bueno, aquí un poquito accidentado, pero en bendición. Y me dice, pero ¿dónde se quedó? En tal parte, ya voy para allá. Cuando la persona llega, que revisa el carro, me dice, pastor, se le descargó la batería. Y, wow, qué raro, esa batería es nueva. Y entonces, y yo le digo, wow, voy a tener que llevarla a cargar. No, yo cargo aquí para cargar batería. Y me la cargo. Cuando nosotros abrazamos la fe, Dios siempre va a estar dispuesto para responder en la situación que nosotros tengamos. Amén. Por eso, cuando nosotros cada día de la semana salimos a enfrentarnos, vamos a encontrar sinsabores en diferentes áreas de nuestra vida. La intención o la decisión de poder cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor es como nosotros pensamos. O pensamos de forma natural o pensamos de forma espiritual. Si pensamos de forma natural, entonces la decisión y la solución están en nuestras manos. Pero cuando nosotros pensamos de forma espiritual, sabemos que hay alguien que se llama el Espíritu Santo que está ahí todo el tiempo en disposición para ayudarnos y para colocar en el corazón, así como el hacer, como el querer, como dice la palabra, en el corazón de alguien para que pueda ayudarnos de una manera sobrenatural. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros las herramientas oportunas para poder salir de dichas situaciones. A veces caemos en frustración, a veces caemos en depresión, a veces caemos aún hasta en el cansancio. Pero ¿sabe qué es lo más fuerte de esto? Que hay personas que puede que tengan las herramientas, pero el problema está dentro de ellos. En su temperamento, en su carácter, aún en su carisma. Todo eso sin darse cuenta puede debilitar el escudo de fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. Porque le voy a decir algo, la Biblia dice que Dios nos dio a cada uno de nosotros una porción de fe. A otros les dio el don de fe, pero nos ha dado a nosotros una porción de fe. Por eso la Biblia, el Señor un día le dijo a los discípulos, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, y Él no hablaba por el tamaño, sino por la calidad de ese grano. Dios no habla de la cantidad de fe que tengamos, sino de la calidad de fe que nosotros pueda brotar de nuestro corazón. Por eso yo les puedo poner un ejemplo. Un hombre llamado Pedro caminó con el Señor, pero Pedro, en medio de la dificultad, cuando se llevaban a Jesús, él decidió defenderlo. Hago una pregunta: ¿quién puede defender a Dios? Nadie. Ahora, él decidió defender a Dios porque todavía no había entendido el propósito.
¿Y sabe qué es lo más fuerte que nos puede pasar a nosotros? Cada día se nos hacen las cosas más difíciles porque no entendemos el propósito. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de algo, se nos hace un poquito más sencillo. Por eso, qué difícil fue para Pedro cuando Jesús le dijo: yo tengo todo el poder de dar la vida, pero también tengo el poder de volverla a poner. ¿En qué cabeza, discúlpeme la expresión, en qué lógica, en qué razonamiento, hasta el día de hoy nosotros podemos entender eso? Y por eso, qué difícil fue para Pedro entender: voy a dar la vida, pero también la voy a volver a poner. ¿Qué pasó con Pedro cuando él vio una resurrección? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué a Pedro se le olvidó cuando el Señor le dijo a los peces: vayan y llenen la red? No sé si me estoy explicando lo que le estoy diciendo. ¿Sabe qué fue lo más fuerte? Que Pedro, en el final de sus días, para poder abrazar la fe, tuvo que llorar. ¿Y sabe por qué lloró? Porque se le olvidó cada una de esas cosas. Le voy a decir algo: mire, usted está aquí el día de hoy porque alguien en algún momento estuvo orando por usted. Usted hoy está aquí porque Dios se dio cuenta que a lo mejor ha pasado el tiempo y lo que tiene en su corazón, todavía a lo mejor no se ha visto el propósito. Porque a veces necesitamos, diga conmigo, un empujón sano. Amén. Así como un día le tuvo que decir el Señor a Pedro: Pedro, boga para adentro. A veces necesitamos bogar para adentro para que Dios nos pueda enseñar. Por eso, cuando el Señor le dijo a Pedro en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 61 al 62, que me negarás, me llama mucho la atención porque la expresión negarás significa negar completamente que conozco a alguien. Esa fue la expresión que cuando Jesús llegó y le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Que Pedro llegó y dijo: jamás lo haré. Sí me vas a negar. Es más, le dirás al mundo que a mí nunca me has conocido, aunque hemos caminado juntos. Y sabe que eso es muy fuerte. ¿A cuánto le gusta que en algún momento de la vida lo abracen? Me llamó mucho la atención porque vi unos videos, aquí no, unos videos de otro país, donde un hombre se levantó. El hombre colocó en un cartel colocó: abrazo sin ningún costo, gratis. Y el hombre se paró en una avenida muy transitada y él estaba así. Y había personas que lo miraban mal, pero había otros que sí decidían recibir el abrazo. Porque a veces nosotros entendemos que un abrazo nos conforta, nos protege. ¿Y sabe qué es fuerte? ¿O qué es lo mejor que nos puede pasar a nosotros? Que la presencia de Dios nos abrace en medio de las dificultades. Y por eso es difícil esperar el abrazo de alguien que no conocemos. Pero ¿sabe qué es más fuerte? Que nos nieguen el abrazo a alguien que sí nosotros conocemos. ¿Alguna vez usted ha esperado el abrazo de alguien que usted conoce y anhela ese abrazo y esa persona se lo niega? Por eso la Biblia dice que necesitamos ser como niños. ¿Usted en algún momento ha sentido como un niño cuando está llorando, afligido, sin saber qué es lo que le está pasando, y ese niño ve a una persona a la cual se siente conectado, bien sea a los padres, bien sea a la abuela, y ese niño en ese momento usted le da los brazos y ese niño se los extiende? ¿Qué siente usted en el corazón en ese momento? Y usted se lo da. ¿Sabe cuántas veces nosotros, Dios ha estado con los brazos extendidos para abrazarnos y darnos confortarnos y darnos esa palabra que necesitamos, y nosotros se lo hemos negado? Por eso yo sé que no podemos abrazar, o que no podemos abrazar lo que no conocemos. Para nosotros eso es difícil, pero le voy a decir algo: hay momentos donde Dios va a decir actúa, pero hay momentos donde Dios va a decir todavía no.
Y les pongo este ejemplo. Cuando Jesús habló sobre la parábola del sembrador, habló de 4 tipos de terrenos. Y el primer terreno que él hablaba, él dijo, y el sembrador salió a sembrar, pero parte le cayó junto al camino. O sea que no cayó donde estaba el camino, sino junto al camino. Llegará momentos donde a nosotros nos va a tocar abrazar la fe fuera del camino. Y a veces nos tocará a nosotros eso por nuestra propia manera de pensar. Llegará el momento, como en el punto que él coloca, donde dice, pero otra parte cayó junto a pedregales. Llegará el momento donde nosotros tendremos que abrazar la fe en momentos difíciles de poder transitar. Porque le voy a decir algo, los milagros no aparecen cuando todo está bien. Los milagros aparecen cuando las situaciones están difíciles. Llegará un momento, como dice aquí, que otra parte cayó en espinos. Llegará el momento donde nosotros tendremos que abrazar la fe cuando situaciones difíciles nos estén haciendo daños. Y llegará también el momento donde abrazaremos la fe cuando estemos alineados con el Señor. Que ese es el momento de la buena tierra. Y por eso, dígale al que tiene a su lado, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo para poder abrazar esa fe? ¿Qué debo hacer yo para poder entender lo que es caminar con Dios aún en medio de situaciones difíciles y estar tranquilo? ¿Cuántos en esta semana sintieron algún momento de intranquilidad? Todos en algún momento a lo mejor lo sentimos. Gloria a Dios si no lo sentimos. Pero el libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: Jesús caminando con sus discípulos, después que llegó y le hizo esta expresión a un hombre llamado Pedro, cuando Pedro quiso detener a Jesús con respecto a lo que le iba a suceder en Jerusalén, el Señor llegó y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué pones las cosas en las cosas de aquí, no en las cosas de Dios? ¿Por qué las pones en las cosas de los hombres? Entonces en ese momento le tuvo que decir esta expresión a sus discípulos. Versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y yo sé que no es fácil negarse a uno mismo. ¿Cuántos se han negado a uno mismo en algún momento? Y esta expresión, niéguese, es la misma expresión que hablé hace rato, donde significa negar completamente que se conoce una persona. Mire, hay momentos donde nosotros necesitamos, para poder abrazar la fe, negarnos a nosotros mismos, desconocernos nosotros mismos, para que sea Dios el que actúe. Por eso, cuando nosotros vemos grandes hombres de Dios que han pasado aquí en la tierra o que están aquí en la tierra, nosotros escuchamos hablar y vemos las cosas que han hecho y decimos: definitivamente son personas de otro mundo. Porque en la lógica es difícil poder creer y entender eso, pero esas personas se han negado a sí mismos para dejar que Dios actúe. Amén. Por eso el Señor en su palabra dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Y la expresión alguno, mire, si alguno, la expresión alguno significa opinión de uno mismo. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces llega un momento donde nuestra opinión necesita ser totalmente desconocida para nosotros mismos, para que entre la opinión de Dios y Él pueda obrar de una manera especial y sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Si no estoy explicando, está muy serio. Por eso, miren, la opinión de la gente, cuando vieron a un hombre llamado Lázaro enfermo, su lógica y su racionalidad y su opinión era: está muy enfermo y se va a morir. Pero Jesús le da una palabra y le dice: esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Padre se manifieste en la vida de esa enfermedad. Y cuando Jesús envía y da ese mensaje a su familia, la opinión de ellos era: si Jesús no está aquí, Él se va a morir. Ellos no decidieron negarse a sí mismos. Pero cuando Jesús llega, le reclaman a Jesús diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí. Y yo necesito que usted comprenda algo aquí.
Jesús puede estar aquí, pero si Jesús envía una palabra, en esa palabra Él también está. Se lo voy a volver a repetir. Jesús puede estar aquí, pero si Jesús da una palabra, en esa palabra que Él envía, en esa palabra Él también está. Amén. Y eso fue lo que Él dijo. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, necesita negarse a sí mismo. Necesita que su opinión ahora sea totalmente desconocida. Y por eso Él dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque la expresión sígame significa estar en el mismo camino. ¿A cuántos de los que están aquí en algún momento les ha tocado caminar con alguien que de repente no piensa como usted piensa? A todos. Pero que lo diga el propio Jesús es lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Por eso, ¿sabe cuál es el problema de por qué a veces nosotros no encajamos en las cosas de Dios? Porque seguimos pensando como personas naturales y no nos enfocamos en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Dios muchas veces nos dice: confía, pero a nosotros nos cuesta. Y ojo, yo sé que no es fácil de repente entender esto. Decirle Jesús a Pedro: ven, y Pedro caminar y ver que era ilógico caminar sobre el agua, ya conmigo se desenfocó. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos desenfocamos? ¿Sabe cuántas veces nosotros le damos cavidad para que entre en nuestro pensamiento cosas que no vienen de parte de Dios? Por eso necesitamos entender que abrazar la fe es estar consciente que en los brazos de Jesús estamos protegidos, tranquilos y resguardados. ¿En los brazos de quién? En los brazos de Jesús. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros abrazar esa fe? Usted sabe quién es Jesús. El autor y el consumador de la fe. Ese es Jesús. El hombre que estando aquí en la tierra nos dijo cómo deberíamos nosotros caminar, pensar y actuar conforme a lo que Él estaba diciendo. El problema es que mucha gente ha tomado la teoría y se ha quedado en teoría. Hay mucha gente que cree que porque se sabe la teoría, que no estoy diciendo que sea malo, la teoría bíblica ahí hasta ahí llega, pero en la práctica es lo difícil, es lo que le cuesta. Es ahí donde nosotros necesitamos decirle al Señor: necesitamos que nos ayude, que Él sea el que tome el control. Por eso, abrazar la fe no es ausencia de duda. Se lo voy a repetir nuevamente. Abrazar la fe no es ausencia de duda, sino que es ser obediente a las promesas que Dios dejó escrito ahí. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser sanos? Todos queremos ser sanos. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Todos queremos ser prósperos. Y la Biblia lo dice. Pero nos quedamos solamente en la teoría. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Pero en el momento que Dios dice es hora de actuar, en ese momento a nosotros nos cuesta. Y por eso Hebreos 4:16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién está diciendo esto? El propio Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire, yo le voy a decir algo, yo me imagino que usted se lo sabía. En el templo había una cortina, un velo que tenía 14 metros de alto. Calculé 14 metros de alto. Ese velo tenía 10 centímetros de espesor. Y ese velo que estaba en el templo, detrás de ese velo estaba la presencia de Dios en el templo. Y ahí en ese lugar entraba única y exclusivamente el sumo sacerdote una vez al año para expiar, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Nadie más podía entrar. Si otra persona entraba ahí, que no fuera el sumo sacerdote, moría irreversiblemente.
Porque Dios lo había dicho, nadie entra a la presencia de Dios y vivirá. Pero en el momento que Jesús está en la cruz, a las 3 de la tarde, Él muriendo, en el momento que Jesús llega y dice, Padre, consumado es, y Él entrega su espíritu, ese velo que estaba en el templo se rasgó desde el cielo, desde arriba hacia abajo. Naturalmente, las personas dicen, el teólogo dice que para rasgar un velo de esa magnitud se necesitan 300 personas, 150 por cada lado, para poder romper un velo de esa magnitud. Pero en el momento que Jesús está muriendo en la cruz del Calvario y dice, Padre, consumado es, y entrega su espíritu, ese velo se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Y sabe lo que en ese momento? A partir de ese tiempo, el Señor instituyó que ya no se necesitaba ir al templo una vez al año para poder tener perdón de pecados, sino que a partir de ese momento todos teníamos la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Y es por eso que el libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente, dice aquí la palabra, al trono, dice aquí la Biblia, al trono de la gracia. ¿Y qué va a pasar en ese trono de la gracia, como dice la palabra? Dice la Biblia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, cuando Él dice acercarnos, no está hablando de un lugar específico, sino que está hablando de un corazón abierto, de nuestro corazón en disposición para poder hablar con Él. Por eso, nosotros podemos estar sentados en este lugar. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que se está gestando en ese sistema de mundo que ya Dios lo tiene preparado. Y estamos desenfocados en eso. Porque lo único que la Biblia dice que para poder entrar al reino de los cielos, dice la palabra, necesitamos arrepentirnos. Para poder tener ese encuentro con Él. Y por eso, cuando el Señor está diciendo aquí que nos acerquemos confiadamente conmigo, sabe que esa expresión, acercarse, en el original significa ir y avanzar cordialmente, significa esa expresión. Por eso voy a volver a preguntar nuevamente, ¿a quiénes les gusta que lo abracen? A todos. Y sobre todo cuando es una persona que nos cae bien. Es como cuando usted cumple años. ¿A cuánto le gusta que lo feliciten? A todos. Si viene una añadidura, o sea, un regalo muchísimo mejor. Pero el simple gesto de que alguien venga y nos felicite, a nosotros nos llena el corazón. Lo mismo está diciendo aquí el Señor. Y por eso les voy a poner este ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 23. Estando Moisés con la nación de Israel, no había llegado a la tierra prometida. Dice la palabra que todo el mundo iba hacia Moisés para quejarse, para, ¿qué más le digo? Para difamar, para condenar, tantas cosas, para reclamarle, todo eso. Y Moisés estaba cansado. Y la Biblia dice que la gente iba desde la mañana hasta la tarde, hasta un día que llega y se le acerca un hombre llamado Jetro, o sea, el suegro de Moisés, y le dice a Moisés, Moisés, ¿qué es todo esto? Y Moisés le dice, es que todo el pueblo siempre viene a mí a hablarme, a decirme las cosas, y yo voy y le hablo a Dios, y Dios después le da la respuesta, y Dios después le va a ellos. Y su propio suegro llega y le dice que no estaba bien lo que él estaba haciendo, que necesitaba buscar gente que lo acompañara. Y lo primero que le dijo es, búscate gente que sea temerosa a Dios. Institúyelos con cierta cantidad de personas. Toma este consejo, le estaba diciendo el suegro. Preséntaselo a Dios y deja que Dios actúe. ¿Quién le estaba diciendo eso? Su suegro. El suegro de Moisés era un hombre también temeroso a Dios. Y por eso, cuando él llega y le dice, si hicieres, le estaba diciendo el suegro, si hicieres esto, te va a ir bien.
Sabe que la expresión si hiciere significa practicar. Yo voy a hacer una pregunta aquí, no me responde, es una pregunta que hago al aire y está en su conciencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos lo que la Biblia dice? ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos todo lo que el Señor ha dicho en su palabra? Pero la Biblia dice que Moisés fue obediente y recibió ese consejo y se lo hizo saber a Dios. ¿Quién se lo hizo saber a Dios? Diga conmigo, Moisés. ¿Sabe cuántas veces nosotros queremos tener el control de nuestra vida? ¿Sabe cuántas veces nosotros queremos tener el control de la vida de los demás? Muchas veces. Pero Dios en su palabra ha sido muy claro. Hay cosas que solamente la vamos a ganar nosotros por oración. Yo podría preguntarle en este momento cómo se siente. ¿Ha buscado usted respuesta de parte de Dios confiando en que Dios le responderá? ¿Ha buscado usted abrazar la fe? ¿O simplemente usted llega y le da simplemente la mano al Señor? No deja que lo abrace. Por eso el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 17, y présteme atención aquí. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 17, porque quiero que leamos unas cosas aquí. Aquí vemos a un hombre llamado Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Fue discípulo de Elías. Aquel que Elías un día llegó y le dijo: para que tú tengas esa porción o la doble porción de lo que yo soy, tú tienes que estar pendiente el día que yo me vaya al cielo. Todos conocemos la historia que en el momento que Elías, Dios se lo iba a llevar al cielo, Eliseo estuvo ahí pendiente y él recibió la doble porción. Entonces Eliseo, estando en un lugar pidiéndole consejos, en el versículo 8 dice la palabra que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Dice, es un lugar, por Sunem. Como podríamos decir, aconteció que un día pasó Eliseo por el sector de la mata, por la mora, por los rastrón, por varios lugares. Y dice aquí la palabra: y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Dice, y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿A cuánto le gustaría que pasara por su casa un varón santo de Dios? A todos. Un varón santo de Dios. Y dice la palabra: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos aquí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, él se quede aquí, o él se quede en ese lugar. Miren lo que esta mujer estaba haciendo. El anhelo que había en su corazón de preparar un aposento para que un hombre de Dios pudiera posar en ese lugar. Nosotros también deberíamos hacer así. En nuestro corazón un aposento para que Dios venga y repose cuando hablemos con Él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado, este es un criado de Eliseo. Entonces le dijo a Gehazi, su criado, y a mí me llama mucho la atención porque este criado, Gehazi, su nombre significa aquel que es visionario. Te lo voy a repetir: aquel que es visionario. ¿Qué es una persona visionaria? Aquella persona que ve más allá de lo que otros pueden ver. Y le dice a Gehazi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y le dijo entonces a Gehazi: dile, he aquí tú estás solícita por nosotros con todo esto esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso se lo estaba preguntando Eliseo. Como hoy Dios nos puede preguntar a nosotros: ¿qué quiere que haga por ustedes?
Y en el versículo 14 necesitas que hable. El versículo siguiente le dice: necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: pues ¿qué haremos por ella? Y Gehazi respondió: he aquí, ella no quiere ir. ¿Saben lo que hizo el criado de Eliseo cuando está hablando con Eliseo? Este hombre misionario fue un mediador entre esa sunamita y Eliseo. Y cuando Eliseo le pregunta: ¿qué haremos por esa mujer? Él le dice: mira, señor Eliseo, esta mujer no tiene hijo. ¿Qué haremos por ella? Gehazi le respondió: he aquí, no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Se acuerda la historia con el padre de la fe? Dios llega y le dice: de ti saldrá una nación muy grande. Abraham era viejo. Su esposa, con todas las condiciones científicas, biológicas, ya no podía tener hijos. Pero Dios le dijo que sí. Y cuando él le dice: ¿qué pues haremos por ella? Ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. ¿Quién le está diciendo eso a Eliseo? Llama a esa mujer para que venga delante de mí. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró. Diga conmigo: a la puerta. Diga conmigo: se paró. Se afirmó a la puerta. ¿Sabe quién es la puerta? Diga conmigo: Jesús es la puerta. Ella no llegó cerca de Eliseo, porque la expresión ella se paró junto a la puerta, la expresión pararse significa afirmar. Eso es lo que significa la expresión afirmar. Y dice: ella se paró frente a la puerta y él le dijo esta expresión. Y esta es una promesa que Dios nos puede estar dando a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea el anhelo que hay en su corazón. Yo no sé qué usted quiera concebir para su vida. Pero Eliseo, cuando esa mujer se paró ahí en la puerta, se afirmó en la puerta, Eliseo le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás a mí. Mire la expresión que le dijo Eliseo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás a mi hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Porque ella pensaba que eso no podía ya pasar. Ese es el problema. Por eso nosotros no abrazamos la fe. Porque miramos las condiciones naturales, las condiciones biológicas, nuestro alrededor, y decimos: no, es imposible que esto pueda pasar. Pero cuando le creemos a Dios, dígale que tiene a su lado, pero cuando le crees a Dios, porque Eliseo le está diciendo: el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y él se lo estaba diciendo, un hombre de Dios. Ella en ese momento no le quiso creer. Pero en el versículo 17 dice la palabra: mas la mujer concibió y dio a luz su hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo se lo había dicho. Hoy es 18 de octubre del año 2025. Usted no puede pasar esta promesa que Dios hoy le está dando. Usted debe decirle: Señor, yo tomo esa promesa. Yo no estoy diciendo que usted de repente vaya a dar a luz un hijo, gloria a Dios, en una bendición. A lo mejor para usted un hijo es algo que usted necesita. A lo mejor para usted un hijo puede ser, a lo mejor un hijo que no está aquí o una hija que está afuera. A lo mejor para usted un hijo puede ser algo que usted necesite. A lo mejor para usted un hijo puede ser algo en su cuerpo que necesita ser sanado. A lo mejor para usted un hijo puede ser algo que necesita ser reconciliado. Y hoy el Señor le está diciendo: el año que viene, en este tiempo, vas a concebir un hijo. ¿Quién se lo
lo estaba diciendo un hombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que para poder esta mujer escuchar esta promesa, esta mujer en su corazón decidió un día prepararle un lugar para que ese hombre pudiera posar ahí. No sé si me estoy explicando lo que le estoy diciendo. Hoy Dios puede estarle hablando a su corazón, pidiendo que usted empiece a preparar ese aposento de su corazón, para que cuando vaya a recibir la realidad o la respuesta a esa promesa o esa petición que usted tiene, usted no se sorprenda. ¿Sabe por qué? Porque usted cada día estará abrazando la fe, como dice la palabra. La pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió lo que Eliseo le dijo? Sí se cumplió, y en el tiempo establecido, por lo que él dijo. Así que esperemos que el año que viene, el 18 de octubre del año que viene, podamos ver respuesta, o antes de la petición que usted tenga en el corazón hacia el Señor.